Hola, bueno, en esta oportunidad vamos a charlar sobre la segunda parte de lo que hace a la unidad 2, estado de situación patrimonial. La vez pasada ya habíamos visto su estructura, las formas de presentación, la clasificación en corriente y no corriente, sobre lo que hicieron un ejercicio práctico. Y bueno, ahora vamos a charlar de los rubros, que el otro día ya los mencioné, pero bueno, no los vamos a ver con más detenimiento para poder analizar, qué cuentas de las que ya conocen de años anteriores se clasifican en cada uno de los rubros que vamos a ver. Si analizamos el modelo del estado de situación patrimonial, entonces vamos a ver que tenemos el estado presentado, como habíamos charlado, que esto se llamaba en forma de cuenta, es decir que en la mitad izquierda tenemos el activo y en la mitad derecha tenemos el pasivo. Y a su vez, por supuesto, activos y pasivos divididos en corrientes y no corrientes, ¿sí? A su vez, luego dentro tenemos diferentes rubros. Los rubros contienen varias cuentas. Los rubros tienen un orden específico, ya el otro día charlamos de las pautas de ordenamiento, es decir que yo no los puedo poner en el orden que yo quiero, sino que hay una norma que se debe cumplir que nos dice en qué orden los tenemos que escribir. Veamos entonces el activo corriente. Vamos a ir viendo activo corriente, después el no corriente y después vamos a ir al pasivo para analizar cada uno de los rubros. El primero es caja y bancos. Es el primero porque obviamente es el más líquido, ¿sí? Es decir, el que se puede convertir en efectivo más fácilmente porque es básicamente efectivo casi en su totalidad. ¿Cómo está conformado? O sea, ¿qué cuentas lo conforman? Y bueno, tenemos caja, fondo fijo. Fondo fijo, ¿se acuerdan que era la caja chica para gastos menores? La moneda extranjera, si la empresa tiene, no sé, dólares, euros, lo que fuere. Banco, cuenta corriente, o sea, si la empresa posee una cuenta corriente bancaria. Valores a depositar. Se acordarán que la cuenta valores a depositar se refería a aquellos cheques firmados por terceros que se le daban a la empresa y que la empresa, tenía que depositar o cobrar. No todos los valores a depositar se colocan en caja y bancos. Ojo, se colocan aquí solo los que son a la vista. Eso significa aquellos valores a depositar, aquellos cheques que se pueden cobrar en el momento, ¿sí? Que no están diferidos, sino que uno puede ir y ya los puede cobrar en cualquier momento. Seguimos. El segundo rubro es inversiones temporarias. Inversiones temporarias, obviamente, como la palabra lo indica, y estando dentro del activo corriente, son aquellas que se van a realizar dentro de 12 meses, o sea, aquellas que pensamos convertir en efectivo, bien sea porque las vendemos o porque cobramos por ellas. Puede ser, por ejemplo, un plazo fijo. ¿Cualquier plazo fijo? No, por supuesto aquel plazo fijo que se vaya a vencer dentro de los siguientes 12 meses. Pueden ser títulos públicos que vayan a vencer en ese plazo, o que la empresa tenga la intención de venderlos en 12 meses. Otro ejemplo pueden ser acciones que la empresa también tenga la intención de venderlas en los siguientes 12 meses. ¿Por qué hablamos de intención? Y porque a veces para clasificar es importante considerar el concepto de intencionalidad, es decir, ¿qué pretende la empresa hacer con esto? ¿Sí? Otro rubro, créditos por ventas. Los créditos por ventas están conformados por deudores por ventas, deudores morosos, deudores en gestión judicial, que son todos de activos. Los valores a depositar, ¿se acuerdan? Hoy decíamos los que son a la vista, son caja y bancos. Y los otros, los que son diferidos, los que son diferidos van acá, a créditos por ventas. Otra cuenta que va en este rubro créditos por ventas es la previsión para deudores incobrables.
las previsiones en general, que ustedes me habían dicho que habían visto bastante, las previsiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser regularizadoras de activo, es decir, que van adentro de un rubro pero restando, o pueden ser de pasivo. En el caso de la previsión para incobrables es una regularizadora de activo y entonces va regularizando a el rubro créditos por ventas. Pasamos a otros créditos. Otros créditos puede ser cualquier cosa que se haya pagado por adelantado, por ejemplo, seguros pagados por adelantado, alquileres pagados por adelantado, sueldos por adelantado, ¿sí? También pueden ser saldos a favor de impuestos, o sea, si hay un saldo a favor en algún impuesto, si hicimos algún adelanto en algún impuesto, bueno, también va a estar dentro de este rubro de otros créditos. Después tenemos bienes de cambio. Bienes de cambio es todo aquello que por su naturaleza está destinado en la empresa a ser vendido. Ejemplos: cuentas como mercaderías, materias primas, producción en proceso, productos terminados, cualquier otra cuenta de materiales. Otra cosa que se incluye acá dentro de bienes de cambio es cualquier anticipo que la empresa haya pagado a un proveedor para recibir en un futuro bienes de cambio. Entonces, si la empresa, anticipó, señó algo a un proveedor, una suma de dinero a un proveedor, la entregó y en el futuro va a hacer una compra de bienes de cambio a cuenta de ese dinero, ya lo colocamos como bienes de cambio, colocamos ese saldo a favor ahí, en este rubro. Otro ítem interesante en el rubro bienes de cambio es la previsión para desvalorización. Obviamente, si está acá, es una previsión de tipo regularizadora de activo. ¿Qué significa esta previsión para desvalorización? Por si no se acuerdan. Por ahí a veces hay ciertos bienes de cambio que, van pasando de moda. Entonces, la previsión para desvalorización justamente busca prever eso. El hecho de que quizá un bien de cambio baje su valor, no por una cuestión inflacionaria, sino principalmente por cuestiones referidas a modas, gustos, demanda en general. Y finalmente tenemos otros activos. El rubro otros activos se refiere a bienes, bienes de uso que la empresa tenía, que ya no los está usando más. Y entonces, ¿qué lo va a hacer? Y los tiene desafectados. Si están en el activo corriente, es porque no los está usando más, pero tiene la intención de venderlos dentro de los siguientes 12 meses. Sigamos avanzando. Avancemos ahora por el activo no corriente, ¿sí? Que se encuentra a continuación. Tenemos los rubros: créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio. Esos tres rubros tienen el mismo concepto que ya di cuando hablábamos de activo no corriente. ¿Sí? Están conformados de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y que a los que me refiero acá son no corrientes. Eso implica que se van a realizar en un plazo mayor a 12 meses. Entonces, por ejemplo, puedo tener bienes de cambio, como era uno de los ejemplos que teníamos la semana pasada, bienes de cambio que decía deben añejarse, supónganse una bodega, deben añejarse durante mucho tiempo, durante 1 año y medio, 2 años, entonces eso hace que sean no corrientes, ¿sí? O pueden ser créditos por ventas, que vendimos, un plazo sumamente extenso de más de 1 año. Pero están conformados de la misma manera. Sigo entonces con bienes de uso, ¿sí? Los bienes de uso pueden ser, por ejemplo, maquinarias, instalaciones, muebles y útiles, inmuebles. La intencionalidad de esos bienes de uso es justamente que permanezcan en la empresa,
por un largo tiempo. Por eso yo a algunos de ustedes les comentaba cuando se planteaban dudas, que la idea del bien de uso es que permanece en el largo plazo y por eso siempre es no corriente dentro de la empresa y que la usa esos bienes de uso para su actividad económica. ¿Qué más pongo en este rubro? Las amortizaciones acumuladas. Amortización acumulada de maquinaria, amortización acumulada de inmuebles, etc. También voy a colocar acá, si di alguna suma de dinero en concepto de anticipo para la compra futura de bienes de uso. ¿Sí? Así como lo mismo ocurría en el caso de bienes de cambio, si daba un anticipo, bueno, si doy un anticipo para comprar un bien de uso, lo coloco acá. Continúo, propiedades de inversión. Propiedades de inversión es un rubro muy semejante a bienes de uso, por no decir igual. Es decir, pueden estar las mismas cuentas. Inmuebles, muebles y útiles, maquinaria, etc. Y sus amortizaciones acumuladas. ¿Cuál es la diferencia? La intencionalidad. La intencionalidad, en el caso de propiedades de inversión, es alquilar esos bienes. Si los bienes de uso se mantenían en la empresa para utilizarlos, decíamos, en la actividad económica, las propiedades de inversión están en alquiler. Entonces es una máquina que la empresa tiene, no utiliza y la alquila. Es, no sé, un terreno que la empresa tiene y lo alquila para obtener una renta todos los meses. ¿Ah? Sigo avanzando. Participaciones permanentes en sociedades. Bueno, a veces las empresas adquieren parte de una empresa, ¿sí? Con la intencionalidad de permanecer en el muy largo plazo. Por eso son participaciones permanentes. ¿Sí? Y entonces estas empresas se van conformando en grupos económicos. ¿Sí? Seguramente escucharon hablar alguna vez de Grupo Techin o Grupo Clarín. ¿Qué significa eso? Bueno, que se trata de empresas que adquirieron algunas acciones, unas cuantas acciones de otras empresas. Por otro lado, tenemos otro rubro a continuación, que son las otras inversiones. ¿Cuáles son las otras inversiones? Y bueno, todas las inversiones no corrientes que no sean acciones permanentes. Entonces puedo tener un plazo fijo de muy largo plazo, o sea, de más de un año. Puedo tener títulos públicos de más de un año, por ejemplo. Continúo con activos intangibles. Los activos intangibles también siempre son no corrientes. Y existen de dos tipos, o sea, hay dos grupos de activos intangibles. Los cargos diferidos, que nosotros no los vamos a desarrollar, y el otro grupo son los bienes inmateriales, que son, por ejemplo, marcas, patentes, derechos de edición, derechos de autor. Y esos activos intangibles tienen sus amortizaciones acumuladas, que los regularizan, ¿sí? Así que esas amortizaciones van a formar parte del rubro activos intangibles también. Por último, rubro otros activos, mismo concepto, bienes de uso que ya no se utilizan, pero en este caso se trata de aquellos que son no corrientes, así que no se espera venderlos dentro de los próximos 12 meses. Y con eso cerramos el activo. Vamos al pasivo para ir terminando. ¿Sí? Fíjense que tenemos el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Veamos entonces. El pasivo corriente y no corriente tienen el mismo orden. La única diferencia está dada por los plazos. ¿Sí? No es como en el activo, que hay rubros que son específicos del activo corriente y rubros que son específicos del activo no corriente. Acá en el pasivo, cualquier rubro puede ser de uno o de otro, puede ser corriente o no corriente. Lo que difiere es el plazo. El pasivo, sea este corriente o no corriente, decíamos, se divide en deudas y previsiones. Las deudas pueden ser, el primer rubro son las comerciales, son los saldos con proveedores, con acreedores varios, quizá algún gasto a pagar, supónganse, no sé, gastos de la luz,
de teléfono, honorarios a pagar de algún profesional, no sé, un abogado, un veterinario que trabaja para la empresa. Después tenemos préstamos, que son las deudas financieras, o sea, con dinero que recibió la empresa para poder financiarse con capital ajeno. En tercer lugar tenemos las remuneraciones y cargas sociales, que son sueldos a pagar, cargas sociales a depositar, aguinaldo o SAC a pagar. El aguinaldo se le suele llamar SAC, que significa sueldo anual complementario, que es la terminología correcta. Aguinaldo es un vocabulario más coloquial. Luego tengo cargas fiscales, que es cualquier impuesto a pagar. Puede ser, no sé, impuesto a las ganancias a pagar, IVA a pagar, algún tipo de impuesto municipal, ingresos brutos a pagar, cualquiera de este tipo. A continuación tenemos anticipos de clientes, que es, bueno, es un rubro que tiene el mismo nombre de la cuenta. Anticipos de clientes, que recordarán que reflejaba aquel dinero que se recibió de los clientes, un concepto de seña, para después, bueno, entregarle la mercadería. Después tenemos dividendos a pagar. Los dividendos son los repartos de ganancia que hace la empresa, ¿sí? La distribución de ganancias. Y esa distribución de ganancias, bueno, a veces demora un poquitito en pagarse. Los socios deciden distribuir ganancias y quizás demoran un tiempito en ponerla a disposición para que pasen a cobrar. Y bueno, se trata entonces de una deuda para con los socios. Y por último tenemos los otros pasivos, que pueden ser, por ejemplo, todos aquellos importes cobrados por adelantado. ¿Sí? Entonces puede ser que hayamos cobrado, por ejemplo, un alquiler de la propiedad de inversión por adelantado. Finalmente tenemos las previsiones. Estas son previsiones de pasivo, no son las otras que mencionamos hoy. Estas previsiones de pasivo pueden ser, por ejemplo, previsiones para juicios, previsiones para garantías. La previsión para juicios es, bueno, cuando me hacen un juicio y hay altas probabilidades de que lo pierda, bueno, deberé ya previsionarlo para ir ya contabilizando ese resultado negativo y esa deuda en el futuro. Y lo mismo ocurre con las garantías. Si vendí un producto con garantía, vieron, los electrodomésticos suelen tener garantía. Bueno, si vendí de esa manera y ya sé que más o menos un cierto porcentaje de productos vienen fallados, entonces lo que tengo es la posibilidad de previsionar esa garantía. ¿Sí? Finalmente, una última aclaración. Cuando no sé, porque a veces no se sabe, no hay datos, no los podemos obtener o preguntar, cuando no hay datos respecto de si una partida es corriente o no corriente, siempre optamos por ponerla como corriente. Ese es un dato, una pista bastante importante. Para terminar, bueno, en las consignas en esta oportunidad vamos a hacer la actividad número 1 de la A a la L, que consta en las fotocopias de la materia, que bueno, también subí toda la unidad 2 al aula virtual para que la puedan ver. Y seguimos comunicados a través del aula, por supuesto.